También, algunos hermanos están enfermizos, tuvieron compromisos personales, que por eso no los ve el día de hoy aquí. Pero bueno, vamos a concluir hoy, si Dios lo permite, el capítulo 3 de Génesis. Ya a partir de la próxima semana, a todo normal, ok, ya adolescentes, primarios y todos se van a seguir a sus clases. Pero hoy vamos a ver el capítulo 3 de Génesis, la conclusión que es del 8 al 24. Y vamos a leer primero el texto. Vamos a leer el texto y después vamos a entrar de lleno a la enseñanza. Génesis 3, 8 al 24 dice: Cuando soplaba la brisa fresca de la tarde, el hombre y su esposa oyeron al Señor Dios caminando por el huerto. Así que se escondieron del Señor Dios entre los árboles. Entonces el Señor Dios llamó al hombre: ¿Dónde estás? Y el hombre contestó: Te oí caminando por el huerto, así que me escondí. Tuve miedo porque estaba desnudo. ¿Quién te dijo que estabas desnudo?, le preguntó el Señor Dios. ¿Acaso has comido del fruto del árbol que te ordené que no comieras? El hombre contestó: La mujer que tú me diste fue quien me dio del fruto y yo lo comí. Entonces el Señor Dios le preguntó a la mujer: ¿Qué has hecho? La serpiente me engañó, contestó ella, por eso comí. Entonces el Señor Dios le dijo a la serpiente: Por lo que has hecho eres maldita más que todos los animales, tanto domésticos como salvajes. Andarás sobre tu vientre, arrastrándote por el polvo durante toda tu vida, y pondré hostilidad entre tú y la mujer, y entre tu descendencia y la descendencia de ella. Su descendiente te golpeará la cabeza, y tú le golpearás el talón. Luego le dijo a la mujer: Haré más agudo el dolor de tu embarazo, y con dolor darás a luz, y desearás controlar a tu marido, pero él gobernará sobre ti. Y al hombre le dijo: Dado que hiciste caso a tu esposa y comiste del fruto del árbol del que te ordené que no comieras, la tierra es maldita por tu culpa. Toda tu vida lucharás para poder vivir de ella. Te producirás pinos y cardos, aunque comerás de sus granos. Con el sudor de tu frente obtendrás alimento para comer, hasta que vuelvas a la tierra de la que fuiste formado, pues fuiste hecho del polvo, y al polvo volverás. Después el hombre Adán le puso a su esposa el nombre Eva, porque ella sería la madre de todos los que viven. Y el Señor Dios hizo ropa de pieles de animales para Adán y su esposa. Luego el Señor Dios dijo: Miren los seres humanos, se han vuelto como nosotros, con conocimiento del bien y del mal. ¿Y qué ocurrirá si toman el fruto del árbol de la vida y lo comen? Entonces vivirán para siempre. Así que el Señor Dios los expulsó del jardín de Edén y envió a Adán a cultivar la tierra de la cual él había sido formado. Después de expulsarlos, el Señor Dios puso querubines poderosos al oriente del jardín de Edén y colocó una espada de fuego ardiente que destellaban al moverse de un lado a otro, a fin de custodiar el camino hacia el árbol de la vida. ¿Qué significa todo este texto, hermano, que acabamos de leer? Porque escuche, se han sacado 20,000 enseñanzas de estos textos, pero si los vamos a ver con detalle, se dará cuenta que hay una enseñanza profunda en la palabra de Dios, en lo que vamos a ver el día de hoy. ¿Okay? Sería fácil ver la caída de Adán como un final bastante amargo y decepcionante del relato de la creación. Esta creación, hermanos, termina destruida la perfección de la creación gloriosa de Dios. Todo lo que Dios había hecho era bueno, pero cuando entra el pecado, hermano, todo esto cambia. La humanidad creada a imagen de Dios, caída de forma irreversible. La muerte y la descomposición infectan todas las manifestaciones de vida en el planeta. Al final de Génesis 3, Adán y Eva son expulsados del paraíso y enviados a un mundo hostil y sujeto a la maldición del pecado. No obstante, Génesis 3 no solo es un final triste en la historia de la creación, sino también el comienzo glorioso de la aventura de redención que colma el resto de las Escrituras. Génesis 3 contiene la primera promesa de un libertador, y el resto de la Biblia se dedica a contar la historia de cómo Dios, por medio de ese libertador, redime a la humanidad caída y al resto de la creación de la postración en que ésta ha estado sumida por causa del pecado de Adán. Por esta razón, la crónica de la redención es el verdadero punto final en el relato de la creación, y se debe reconocer que es un desenlace tan esperanzador que ni siquiera el ser humano más optimista habría podido inventar un colofón como este. Es un colofón, hermano.
una conclusión o el término de un asunto. En ninguna mente humana pudo aparecer esto. Escuchen bien lo que le voy a decir. El ser humano, cuando alguien peca, hay dos opciones. O es tan intransigente, hermano, o es que tan permisivo. Ese es el problema con el ser humano, somos extremistas. O perdonamos todo o condenamos todo. Ese es el punto. Y Dios no. Yo te lo voy a explicar por qué. De hecho, la historia de la nueva creación de Dios es más gloriosa que la combinación de todas las glorias de la creación original. Es la historia del triunfo de la gracia divina, aquella misericordia y bondad de Dios que los pecadores no merecen, pero pueden recibir de forma gratuita, a pesar de que solo merecen condenación. Esa es la cuestión con Dios. Usted y yo no merecemos absolutamente nada de eso, nada. No crea que con venir aquí cada 8 días o entre semana, cuando tenemos cultos entre semana, o si usted ve la transmisión los días viernes, no crea que le hacemos un favor a Dios, en serio. No crea que porque usted hace buenas obras y ayuda a otras personas y da su dinero, no crea que usted le hace un favor a Dios. No. La Biblia dice que nuestras mejores justicias son como trapos de inmundicia. Y cuando la Biblia habla de trapos de inmundicia, habla de esos trapos que se usaban en aquel tiempo para las mujeres menstruosas. Así es como la Biblia cataloga las mejores acciones de usted y de mí. Se lo pongo en palabras sencillas. Si yo diera mi vida por salvar la vida de alguien más, delante de Dios es como un trapo de inmundicia. El problema con el ser humano es que pensamos que Dios nos debe cosas. Es que pensamos que Dios está obligado a bendecirme, que tiene que cuidarme, que tiene que prosperarme, que tiene que darme todo lo que yo le pido y soportarme todas mis tradiciones e ingratitudes, porque así somos los seres humanos, somos traicioneros con Dios. Nada más nos bendice y le damos la espalda. Fallamos y ahí estamos rogándole, nos perdona y otra vez le damos la espalda. Ese es el problema, hermano. Por eso le quiero hablar de esto, hermano, que no se predica en las iglesias. En las iglesias se te dice, Dios te ama y te quiere bendecir. El día de ayer, hermano, estaba yo escuchando una predicación de Carlos Anacondia, de Gigi Ávila, un hombre que ya murió, un hombre que fue muy famoso, puertorriqueño de ascendencia, nacionalizado estadounidense. Este hombre fue muy famoso allá en los años 60, 70 más o menos. Y usted hasta el día de hoy pregúntele a los predicadores más o menos de mi edad, o mayores que yo, de entre 50 y 70 años, y Carlos Anacondia, y Gigi Ávila y algunos otros siguen siendo referentes. Y la gente dice, tenían una unción especial de parte de Dios. Déjeme, le rompo su ilusión un momento. Escuche la predicación de Gigi Ávila. No tiene nada de unción, hermano, en el sentido de lo que llaman unción. Toda su predicación, hermanos, solamente recitar la palabra de Dios. Hay una predicación que se llama Los 4 jinetes del Apocalipsis, que es lo que nosotros ya vimos también. La única diferencia entre Gigi Ávila, hermano, que juntaba multitudes, eso sí, juntaba multitudes en los estadios, y un servidor, hermano, gritaba mucho, yo lo grito. Es en serio. Toda la predicación, hermano, cuente cuántas veces él dice, alabe porque él vive, gloria a Dios, sonríe, a Cristo lo ama. Toda la predicación es eso, hermano. Y eso es lo que la gente llama unción. Que la gente aplauda en un sermón. ¿Cuántos aplausos cree usted que recibió el Señor Jesús en sus sermones? En el sermón del monte, ¿cuántos aplausos cree usted que recibió Jesús? Es más, el texto bíblico dice que cuando Él les dijo, si ustedes no comen mi carne y no beben mi sangre, no pueden tener parte conmigo. ¿Y qué dice el texto que hicieron las multitudes? Se dieron la espalda y se fueron. Pero la gente sigue insistiendo, hermano, que eso es unción. Que si tú gritas mucho y saltas muy alto, hermano, entonces estás lleno del poder de Dios, y eso es una mentira.
De verdad, lo invito. Ahí póngale ahí en el internet o en YouTube. Gigi Ávila, predicación. Escoja la que quiera. Y toda la prédica, hermano, que son casi una hora, por lo menos la mitad de esa hora, hermano, es algo mejor que el vive. Cristo te ama, sonríe. Algo mejor que el vive. Bendiciones, hermano, a pesar de la maldición. Dios no tenía obligación alguna de redimir a Adán o a cualquiera de sus descendientes. A propósito, resulta significativo que a causa de la rebelión de Satanás, todos fueron expulsados del cielo y condenados de inmediato al castigo eterno. Si usted analiza el texto, hermano, de cómo fue la expulsión de Satanás cuando él se rebeló, dice que inmediatamente Dios, ¿qué? Los condenó al infierno. Así. Los ángeles que perdieron su dignidad cuando se cohabitaron con mujeres humanas, dice que ¿qué? Los encerró en prisiones de oscuridad. Fue así, hermano. Pero con Adán y Eva no. Ese es lo curioso de Dios. Por alguna razón, hermano, que solamente le compete al Señor, a nosotros sí nos, ¿qué? Nos tomó en cuenta para la redención. Fíjense bien, no se hizo provisión alguna para su redención. Tampoco se les dio jamás la oportunidad de arrepentirse y ningún redentor fue enviado para salvarles. Todos fueron sentenciados al infierno de manera inmediata e irremediable. Y eso, hermano, es lo mismo que me decían Adán y Eva. Y usted y yo no estaremos ahí. No habría oportunidad a salvación. Así que entonces, hermano, usted no le hace ningún favor a Dios al ir a la iglesia. Lo que usted y yo hacemos cuando venimos a la iglesia es recordar la misericordia y la gracia de Dios que nos ha extendido. Y que tenemos oportunidad de ¿qué? De salvarnos. Por eso deberíamos tomar muy en serio las cosas de Dios. Ahora, Dios pudo haber hecho esto con la humanidad y su justicia habría permanecido infalible. Con nadie tiene Dios deudas de misericordia. De hecho, la justicia demanda el castigo de los pecadores, no su redención. ¿Qué dice Nehemías 9:17? Vaya, Nehemías 9:17. Silvia, que está a un lado, Efesios 1:3 al 5, y mi hermano Emiliano, de la alabanza, segunda de Timoteo 1:8 al 10. Entonces, Nehemías 9:17, vayan leyendo aquí, Efesios 1:3 al 5 y segunda Timoteo 1:8 al 10, ¿ok? No quisieron oír ni se acordaron de tus maravillas que habías hecho con ellos. Antes endurecieron su cerviz y en su rebelión pensaron poner caudillo para volverse a su servidumbre. Pero tú eres Dios que perdonas, clemente y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia, porque no los abandonaste. ¿Pero tú eres qué? ¿Dios qué? Dios clemente y misericordioso. Dios clemente y misericordioso. Ahora, vamos a Efesios 1:3 al 5. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Según el puro afecto de su voluntad. Nada más por dilatación. Vamos a segunda de Timoteo 1:8 al 10, por favor. Así que nunca te avergüences de contarles a otros acerca de nuestro Señor, y te avergüences de mí, aun cuando estoy preso por Él. Con la fuerza que Dios da, prepárate para sufrir conmigo a causa de la buena noticia. Pues Dios nos salvó y nos llamó para vivir una vida santa. No lo hizo porque lo mereciéramos, sino porque era su plan desde antes del comienzo de los tiempos, para mostrarnos su gracia por medio de Cristo Jesús. Y ahora todo lo que Él nos ha hecho evidente mediante la venida de Cristo Jesús, nuestro Salvador, destruyó el poder de la muerte e iluminó el camino de la vida,
y a la mortalidad por medio de la buena noticia. ¿Te das cuenta, hermano? Ese es el Dios en el que hemos creído. Uno que ya sabía lo que iba a pasar y que proveyó un Salvador. Esto, hermano, que acabamos de leer es el plan de redención. El cumplimiento de ese plan comienza en Génesis 3, con la confrontación de Adán por parte de Dios con respecto a su primer pecado. Quiero que note, hermano, que Dios no exime, no pasa por alto, hermano, el pecado de Adán, lo confronta, que es algo que los cristianos, empezando por los pastores, no hacemos. Nosotros vemos que anda un miembro de la iglesia viviendo de manera torcida y difícilmente lo confrontamos, no sé que se vaya a enojar. Y al que lo confrontas, hermano, toma la actitud de Adán. Entonces, hermano, usted ya me conoce como trabajo yo. Entonces, cuando yo le llame la atención, hermano, no se ofenda conmigo, oféndase con Dios. Porque nosotros tenemos que hacer lo que dice aquí, los pastores. Habla de los pastores, hermano. Los pastores no podemos ser más buenos que Dios, para que me entiendan. Miren, existen cierta clase de pastores que creen que son más misericordiosos que Dios. Entonces, cuando se enteran de que algún congregante o incluso algún consiervo está caminando una vida torcida, sus vidas están torcidas delante del Señor, soslayan el hecho, hermano. No lo quieren ver. Pero la Biblia dice, hermano, maldito el hombre que confía en él. En la Biblia hay un hombre, un sacerdote llamado Elí. Ese hombre tenía 2 hijos que servían en el tabernáculo, ahí en el templo. Pero esos hijos eran hijos impíos. Esos hijos cometían toda clase de transgresiones contra la ley de Dios. La ley decía que la carne debía estar cocida y ellos decían, no, yo quiero tal, y aparte la ley decía qué le correspondía al sacerdote y qué le correspondía a Dios. Y entre ellos estaba la grosura, es decir, la grasa, para quemarlo en ofrenda a Dios. Y estos hombres decían, no, yo quiero eso. A mí dame la grasa, dame la carne cruda, yo me encargo de eso. No respetaban eso. También había mujeres ahí en el templo que servían al Señor y ellos se metían con esas mujeres cuando explícitamente, y era muy firme el ordenamiento de no inmoralidad sexual en aquellos que se acercaban al Señor. Y el hombre no les decía nada. Y un día Dios levantó a un niño llamado Samuel. Y siendo todavía un adolescente, no sé si niño o adolescente, pues estaría entre los 8 y 12 años, Dios le habla, se le revela a Samuel y lo manda a llamar y le dice, esto es lo que le vas a decir a Elí. Por cuanto él prefirió a sus hijos, yo lo desecho del sacerdocio y morirán él y sus hijos. En nuestros tiempos, hermano, como eso no pasa, como aparentemente no pasa nada cuando nosotros pecamos contra Dios, entonces le damos rienda suelta a nuestro pecado, hermano. Ese es el problema. Incluidos los pastores. Pero quiero que usted entienda esto, hermano. Dios confrontó el pecado de Adán con un propósito, no para destruir. ¿Para qué? Para darle vida, para darle oportunidad. ¿De qué? De arrepentirse. Por eso debemos confrontar el pecado, hermano. Por eso no podemos permitir, empezando por la iglesia y después en nuestras casas, no podemos permitir ese tipo de conductas, hermano. Escuche bien. La Biblia, hermano, nos dice, cuando soplaba la brisa fresca de la tarde, el hombre y su esposa oyeron al Señor Dios caminando por el huerto, así que se escondieron del Señor Dios entre los árboles. ¿Qué traduce Reina Valera?
y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día. NTV traduce la brisa de la tarde. Hay una explicación, hermano, para que diga la brisa de la tarde, entonces la voy a decir. Por eso es mejor traducción esta para mí, ¿ok? Aunque para otras cuestiones conviene más la traducción Reina Valera. Ahora, es decir, hermano, temían aquello que antes habían disfrutado más, a saber, la presencia del Señor su Dios. Déjame que explico esto. Cuando uno peca contra Dios, hermano, si tú sabes que de verdad conoces a Dios y sabes de la santidad de Dios, hermano, tú no te quieres parar aquí. Es más, tú ni siquiera quieres servir porque sientes el peso del pecado sobre tu vida, hermano. Te lo dice una persona que lo experimentó. Que cada semana, hermano, viajaba a Coatzacoalcos y regresando se subía al altar de la alabanza, hermano, pero yo sentía el peso de la culpa en mí, aunque nadie supiera lo que yo estaba haciendo. Y yo solamente le decía a Dios: Señor, no me desnudes, de verdad, no me exhibas delante de los hermanos. Eso ocurrió, hermano, durante bastante tiempo, hasta que un día Dios me conviccionó. Y un viernes en la noche, hermano, en uno de los servicios que había entre semana, en esa iglesia, la casa del alfarero, una iglesia, hermano, que se distingue por los adulterios que se han cometido en esa iglesia. ¿Y sabes por qué? Por los principales líderes, el doctor Kai y el pastor René de Lizardo. Y se tiene que decir, hermano, lo siento. Sí, amén. Y después de ahí, una serie de ministros que pasamos por ahí, que cometíamos la misma falta: caer en adulterio, hermano. A lo mejor no explícito, a lo mejor no nos acostamos, hermano, pero nos andamos besuqueando o andamos haciendo cosas indebidas. Y recuerda lo que dice la Escritura, hermano: cualquiera que con su vista codicia a una mujer, ya cometió adulterio. Esos éramos los ministros de esa iglesia, que no nos importaba la santidad de Dios. Te digo por qué: porque en esa iglesia, hermano, entraba una gran cantidad de dinero, y muchos, por no decir todos, todo el cuerpo ministerial de esa iglesia conocía lo que pasaba ahí y callaron su boca. Por eso siempre te he dicho, hermano, si tú me ves a mí haciendo algo indebido, es tu responsabilidad decirme: usted está mal delante de Dios, no puede estar en el púlpito. Si es que tú amas a Dios. Si no, tú no amas a Dios. Solamente eres un religioso. Porque el que ama a Dios confronta el pecado. Amén. Esto es así, hermano. Escucha bien lo que te estoy diciendo, hermano. Dios me convicciona un viernes y yo le tengo que decir a la iglesia: no puedo seguir ministrando la alabanza. Yo no estoy bien delante de Dios, y nos bajamos. Porque eso es lo que debe hacer alguien que sabe que pecó contra Dios, hermano. Sí, todos mentimos, todos nos enojamos y nos dejamos llevar por la ira, y le robamos a Dios porque no damos lo que le corresponde a Dios. Todos hacemos, pero yo te estoy hablando, hermano, de cosas que transgreden la dignidad de Dios, como es el adulterio, la fornicación, como es el asesinato. Como es el odiar a alguien, hermano. Tú no puedes estar aquí ministrando si odias, si hay odio en tu corazón. No se puede. Debe pesarte en el corazón y decir: ¿sabes qué, Señor? Yo no puedo estar así delante de ti. Y tienes que sentarte y tienes que ser restaurado. Restaurado. 2 años, hermano, nos llevó la restauración de mi esposa y un servidor, aunque mi esposa no era ni siquiera responsable de lo que yo hacía. Pero somos matrimonio, había que restaurarnos a los dos. 2 años sentados ahí, hermano. Y eso fue gracias a que Dios tuvo misericordia de nosotros y nos llevó a otra iglesia donde un pastor y todo su cuerpo ministerial nos restauraron. Por eso es que nos llamamos Enai, hermano, la iglesia que nos restauró
a un servidor y a mi esposa. No nos pusieron a servir, hermano. Nos dijeron, siéntese, usted no sabe lo que es ser un ministro de Dios. Usted no tiene temor de Dios. ¿Y qué sientas? 2 años. Y usted no piense que yo llegaba tarde a la iglesia, hermano. Éramos puntuales. ¿A qué hora se empieza el servicio? A las 9. Ahí estamos a las 9. Mis hijos estaban chiquitos. Y a veces con carro y a veces sin carro, mamá. No vaya a pensar que andábamos siempre en carro. Íbamos a estudios, hermano, entre semana, que acababan a las 10, 10 y media de la noche, y desde allá nos veníamos y dejábamos a nuestros pequeños encargados. Y los íbamos a recoger ya dormidos, los llevamos a la casa, hermano. Ya le he dicho que jamás le voy a pedir que haga algo que yo no haría. A mí, mi hermano, de verdad me molesta cuando la gente viene con cuentos, con excusas para no estar aquí temprano y para no servirle al Señor. Así es. Porque yo sé de lo que le estoy hablando, hermano. Sé por qué Dios ha tratado con nosotros. Escuchen. Los pecadores siempre aborrecen la presencia de Dios porque saben que no pueden seguir con la vida que llevan ante tal santidad. Porque alguien que ha pecado no quiere orar. Porque la presencia de Dios molesta. Porque te hace sentir tu indignidad, hermano. Porque ¿cómo podrías levantar tus manos y decirle, Señor, dame, si sabes que le has fallado? Uno no quiere levantar su rostro, hermano. Mientras trataban de esconderse, Dios procuraba hallarles con intención misericordiosa. No los estaba buscando para destruirlos, hermano. Entonces el Señor Dios llamó al hombre, ¿dónde estás? La pregunta, hermano, no se debió a que Dios no supiera dónde se encontraban sus criaturas, porque Él todo lo sabe, y por cierto, sabe qué hay en el corazón del hombre. ¿Qué dice Hebreos 4, 12, 13? ¿Me ayudas a leer Hebreos, por favor? Hebreos 4, 12 y 13. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de 2 filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas, los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y no hay cosa creada que no se manifieste en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Podemos decir, sin tratar de torcer la escritura, que la pregunta ¿dónde estás tú?, tal como la traduce Reina Valera, no significa que Dios le estuviera preguntando a Dios en qué lugar estás. Perdona, a Adán, que Dios le estuviera preguntando a Adán en qué lugar estás, sino que pareciera que le estás diciendo, mira la condición en la que ahora te encuentras. Es como si Dios le dijera, ¿eso es todo lo que conseguiste por haber comido del fruto prohibido? Mírate, yo te había dado perfección, yo te había dado todo un jardín de Edén para que tú y yo tuviéramos comunión. De hecho, la teníamos. Pero vino la serpiente y la escuchaste. Y ella te dijo, metió en tu corazón que yo te estaba ocultando o te estaba privando de algo. Y te dijeron que tú serías como yo, que conocerías el bien y el mal, y que no ibas a morir. Déjame explicarte. Es como si Dios te dijera, Adán, déjame, te aclaro el asunto. Primero, ya no tenemos comunión. Segundo, has empezado a morir. Y tercero, te mintieron. No tuviste lo que te dijeron. Por eso la pregunta sería mucho mejor decirle, mira en qué condición te encuentras ahora. La pregunta del Señor no tenía el propósito de obtener información, sino que fue diseñada para hurgar la conciencia de Adán por su propio bien, a fin de obtener
una confesión de su parte. Y mira lo que contesta Adán. El hombre contestó: te oí caminando por el huerto, así que me escondí. Tuve miedo porque estaba desnudo. Es interesante que Adán mismo haya admitido que la razón de su temor radicaba en sí mismo y no en Dios. Me escondí porque estoy desnudo. Fíjense bien. Note además que Dios se acercó a Adán como siempre lo había hecho, no con enojo vehemente, sino de manera afable y bondadosa. El texto dice: mientras se paseaba al aire del día, ansioso de hacer partícipes a sus criaturas de su bondad y disfrutar de comunión con ellas. Si Dios fuera como nosotros, ¿por qué no se acercó a Adán en la noche? Es cuando los miedos se multiplican, hermano. ¿Sí te ha pasado? Que llega la noche y no puedes dormir, nada más pensando en qué va a acabar el asunto. Para despertarte y decir que somos necios los seres humanos. No está en tus manos resolver los asuntos. Pero somos obedientes los seres humanos. Descuidamos lo que Dios nos dio por andar de metiches en donde Dios no nos mandó llamar. Así es. Como si tuviéramos el poder. Dice la Escritura, nunca he leído, hermano, la Biblia cuando Jesús dijo: si no puedes volver uno solo de tus cabellos blanco, si no puedes aumentar a tu estatura ni siquiera un centímetro, ¿vas a poder resolver los problemas de la vida? Haría bien el presidente de esta nación en leer la Biblia, ¿verdad? Dice que va a cambiar este país. Aparte de anciano de mente. Entonces, hermano, no lo hizo en la noche y tampoco lo hizo al calor del día, porque eso hubiera significado ¿qué? El furor de Dios. Por eso la mejor traducción dice: cuando soplaba la brisa fresca de la tarde. No en la noche. No fue a burlarse de Adán, no fue a aterrorizarlo con decirle: me fallaste. Pero tampoco fue en su furor para destruirlo, hermano. Fue como siempre. Porque así es Dios, hermano. En nuestra mente nos metieron a un Dios iracundo. Pero tu idea y mi idea de la ira, hermano, está en un concepto humano. Tú y yo no conocemos a Dios. Si conociéramos a Dios, después de que hemos pecado contra Él, iríamos inmediatamente a Él, porque Él no es rencoroso como tú y como yo. Él no se enoja como tú y como yo. La ira de Él es ira santa, no para destruir, hermano, sino para corregir. Iríamos a Él y Él nos levantaría. El problema es que la posibilidad de tener comunión fue eliminada por el pecado. Las preguntas que Dios hace a Adán tenían el propósito de hacer confesar al hombre lo que había sucedido. ¿Quién te dijo que estabas desnudo?, le preguntó el Señor Dios. ¿Acaso has comido del fruto del árbol que te ordené que no comieras? ¿Ha leído la Biblia, hermano? Bueno, usted debe saber, si la ha leído, usted debe saber lo que Dios permite y lo que Dios no permite. ¿Sí? Pastor, ¿me puedo poner de novio o de novia con un inconverso? Disculpe, pastor, ¿cree que Dios pueda bendecir nuestra vida a pesar de que estamos en desobediencia con Dios? ¿Qué necesita pasar en la vida del ser humano, hermano, para que obedezcamos a Dios? Hablo para aquel que tenga oído para escuchar, hermano. Si usted no está bien con Dios en cualquier área de su vida, en la que sea, ¿por qué no arregla las cosas con Dios? Si usted tiene oído para oír,
Espero que hayan entendido. Adán decidió cambiar el sujeto culpable con su respuesta. El hombre contestó: la mujer que tú me diste fue quien me dio del fruto y yo lo comí. Esto es lo que siempre pasa con los pecadores. Adán trata por todos los medios de mitigar su culpabilidad. Primero, sutilmente trata de culpar a Dios. Adán implicó en sus palabras que Dios era en parte responsable de la situación porque al fin y al cabo Él había creado a ella, la mujer que tú ves, ¿no? Ahora, además, Eva tenía la culpa por incitar a Adán a cometer el acto. Adán admitió que había comido, pero se aseguró de culpar primero a Dios y a ella. Fue un intento lastimoso de evadir la responsabilidad por su propio pecado, pero es algo típico que hace todo pecador al ser confrontado con su culpa. Cuando tú confrontas a alguien, lo primero que sale, hermano, es que me hicieron. ¿Se acuerda por qué fue, hermano, que en esta iglesia, durante un tiempo, le pedimos a muchos de los miembros de esta iglesia que fueran a una agrupación de cuarto y quinto paso a vivir una experiencia? La razón era para que ustedes quieran andar culpando a todo el mundo. Porque, como somos así los seres humanos, ¿verdad? Somos habilidosos. No sabemos multiplicar, hermano, ni sumar, ni restar, ni nada. Pero eso sí sabemos de psicología. Es que mis padres me lastimaron de niño. La sociedad, ¿no? Material. Es que nunca tuve nada, ¿no? Es que si yo hubiera nacido en Alemania, mi vida sería otra, ¿no? Y en Suiza más. Si yo fuera alto, güero, ¿no? El ojo azul, si fuera actor de televisión, es otra cosa, otro gallo me cantaba. Porque si somos los seres humanos, hermano, siempre andamos aventando las culpas a todos. Si mi padre en aquel tiempo no me hubiera dicho que yo era un tonto, yo no sería un tonto. No, no eres tonto. Si mi madre no me hubiera prohibido en aquel tiempo, no me hubiera tratado como me trató. Y así, hermano, le puedo contar. Si ese perro de la vecina no me hubiera mordido, yo sería entonces futbolista, ¿verdad? Entonces, hermano, déjenme le aclaro esta parte. Adán había pecado de manera deliberada y, a diferencia de Eva, él no había sido engañado. La otra por lo menos tenía la excusa de que la serpiente me engañó. ¿Tú sabías? Adán sabía perfectamente, dice el texto bíblico, lo leímos la semana pasada, de todo árbol del huerto puedes comer, del que quieras, excepto del que está en medio, que contiene el fruto del conocimiento del bien y del mal. Porque el día que de él comieres, de cierto morirás. Dios se lo dijo personalmente, hermano. Yo soy cristiano, yo leo la Biblia. Y cuando yo la leo, Dios así explícitamente me está hablando a mí. Pero yo, ¿cuál es el mal de los cristianos? Dios me dio esta palabra para ti. ¿Y para ti nunca te daba? Dios te dice que te diga. ¿Y para ti qué hay? Entonces, hermano, imagínense cuando un pastor peca deliberadamente contra Dios. ¿Cuál es la excusa? Si nosotros conocemos y nosotros enseñamos, ¿cuál es la excusa? Para que un pastor peque deliberadamente contra Dios. No la hay. Ahora miren. Adán debió reconocer su culpa y confesar lo que había hecho, pero, ya dijimos, se acobardó. Entonces el Señor Dios le preguntó a la mujer:
¿qué has hecho? La serpiente me engañó, contestó ella, por eso comí. Aunque la confesión de Eva fue verdadera, no la eximió de su culpa. Era cierto que la serpiente la había engañado, pero ella en su propio egoísmo había desobedecido un mandamiento bien definido de Dios. Porque ella también, ¿qué? Tenía comunión con Dios. Así, hermana, que está usted en esta iglesia, deje de andar culpando a su esposo, a sus hijos, al clima, a la edad, ¿no? Porque es que estoy en la edad en que las mujeres se nos descompensa toda la humanidad. ¿Y tú para qué les leo la Biblia? ¿Para qué tiene a Dios? No recuerdo dónde estaba, es medio de mis enciclopedias. Es medicina a toda carne. No recuerdo el texto. Hermanos, si leyéramos más la palabra del Señor, tendríamos menos excusas. Dejaríamos de culpar a quien tenemos que culpar. En este caso, luego dice la serpiente, sí, pero tú tenías comunión conmigo, tú sabías perfectamente lo que yo había dicho. Cuando usted, hermana, quiera buscar culpables, primero vaya a la Biblia y lea los textos en donde Dios le ordena a las mujeres cómo deben vivir. Si usted no está cumpliendo con eso, hermana, no pregunte por qué le va como le va. ¿Ok? Sí. ¿Proverbios qué? 3:8. ¿Me lo pones aquí, no? Ahora sí, toda la iglesia vamos a leerlo, ¿me parece? Porque quede bien claro. Porque será medicina a tu cuerpo y refrigerio para tu Dios. ¿Está hablando de qué? La palabra de Dios. Ahora, varones, cuando las cosas en casa estén de cabeza, nada más hay que ir a la palabra de Dios. Y si no estamos viviendo como dice la palabra de Dios que usted y yo debemos de vivir, entonces no preguntemos por qué nuestras casas están de cabeza. Pues sí. Escúcheme lo que le voy a decir, hermano. La iglesia de la que le estoy hablando, en donde yo conocí al Señor, era una iglesia hermosa, hermano. 1500 miembros cuando yo conocí al Señor en esa iglesia. Imagínense las dimensiones de lo que estoy hablando. Prácticamente es todo ese terreno, hermano, 1500 miembros. Si llegó la hora de la alabanza, hermano, estábamos tocando danzas. Usted hubiera estado ahí, hermano, eso le decía en la casa del lanzadero, y todo se movía, hermano, retumbaba el piso, porque por lo menos eran entre 1200 y 1300 almas brincando, hermano, danzando para el Señor. Una cosa hermosa, hermano, de verdad. Vaya a ver el día de hoy. Es una tristeza ver esa iglesia. Todos los plafones rotos, todo lo que un día tuvo vida, hermano, el día de hoy está muerto por el pecado. Por eso las iglesias, hermano, reflejan su liderazgo. Si la persona que está al frente, hermano, está en pecado, la vida espiritual de la iglesia va a ser abajo. Por eso es importante que usted también, como miembro de la iglesia, no piense, entonces el pastor es el responsable. No, también usted como congregante es responsable de su vida. Yo responderé delante del Señor por todos ustedes, pero usted responderá por la suya propia, y si usted es cabeza de familia tendrá que responder por su familia. Por eso es importante, hermano, que luchemos ardientemente contra el pecado en nuestra vida y en la de nuestras familias. Hay que expulsarlo, hermano, porque daña
daña la vida de la congregación. Escuche bien. La respuesta de Dios al pecado de Adán y Eva fue una maldición triple. Primero le habló a la serpiente, luego a la mujer y por último al hombre. Y de esta manera describió las consecuencias del pecado que cometió, o para cada uno de ellos, hermano. De esta manera describió las consecuencias del pecado cometido por cada uno de ellos. Entonces el Señor Dios le dijo a la serpiente: por lo que has hecho, eres maldita más que todos los animales, tanto domésticos como salvajes, y andarás sobre tu vientre arrastrándote por el polvo durante toda tu vida. Al parecer, hermano, las serpientes tenían patas como los demás reptiles antes de la maldición. El animal se había convertido en una criatura rastrera que había de representar todo lo indigno, todo lo despreciable y todo lo que los humanos evitan. Observe la implicación sutil: eres maldita más que todos los animales, tanto domésticos como salvajes. Junto con la maldición de ella pasó la maldición ¿a qué? A todos los animales, a todos. Todos los animales cayeron bajo maldición. De hecho, la creación entera fue afectada por el pecado de Adán. ¿Qué dice Romanos 8:20 al 22? Vaya, ¿me ayudas, por favor? Romanos 8:20 al 22. Porque la creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza. Porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Porque sabemos que toda la creación gime a una y aún está con dolores de parto hasta ahora. Cardos y espinos habrían de infestar los campos, el dolor, el cansancio y el sudor harían la vida dificultosa. Es claro que esta lista no es exhaustiva de los efectos negativos de la maldición. Virus, gérmenes, enfermedades, desastre, corrupción, calamidades, tristeza, agobio y otras dificultades se han convertido en parte inevitable de la vida humana. Los insectos y otras criaturas han sobrepasado sus funciones originales benéficas para convertirse en pestes molestas. ¿A cuántos de nosotros, hermano, no nos gustan las lagartijas? Acaban de subir por ahí una publicación de una hermana que dijo que esas cosas comen tanto insectos como cucarachas. Pues ya puse ahí en mi casa una invitación: lagartijas pueden entrar. Escuchen bien, hermano, ahora son pestes molestas y deleterias. ¿Qué significa esa palabra deleterias? Que causan la muerte por envenenamiento. Y están los escorpiones, y están las arañas capulinas, y están un montón de insectos que si nos llegan a picar, hermano, podemos morir. Pero antes, originalmente, ¿qué? No era así. La naturaleza misma es destructiva en ciertas ocasiones: inundaciones, terremotos, sequías, hambruna y otros desastres naturales. Todo eso, hermano, por el pecado de Adán y de Eva. Para que sigamos amando el pecado, ¿no? Luego le dijo a la mujer: haré más agudo el dolor de tu embarazo, y con dolor darás a luz, y desearás controlar a tu marido, pero él gobernará sobre ti. La mujer sería afligida con dolor en el parto, y ese dolor sería un recordatorio perpetuo de que la mujer ayudó a concebir el pecado en la raza humana y transmitirlo a sus hijos. Esto, hermana, es para ustedes, las feministas, espero que no se junte con ellas, pero también para que le cambie su mentalidad, porque ay, hermano, ¿cómo son las mujeres de verdad, de verdad, de verdad? Blasfemas. Si supieran lo que es aguantar dolor como nosotros las mujeres, no saben lo que es parir un hijo. No, se les olvida, hermanas, que es maldición de parte del Señor, porque ustedes ayudaron a introducir el pecado. Deje de andar presumiendo algo que es vergonzoso. Le digo que nos falta entendimiento a los cristianos. Hablamos como si tuviéramos mucho conocimiento, hermano. Esos dichos, hermano, de que las mujeres soportan el dolor, eso es orgullo. Y a la luz de lo que estamos aprendiendo, hermano, no tendríamos por qué estar presumiendo de algo nefasto. A través, hermano, de esa tentación, a través de haber comido del fruto, transmitieron la maldición a toda su generación.
No hay nada honroso en eso, hermanos. El Señor también le dijo que en adelante ella viviría irritada bajo la autoridad de su esposo, y eso sí se cumple, hermano. Sí, sí, sí. Yo no conozco, hermano, de verdad no conozco una sola mujer que diga con todo su corazón: yo tengo un deleite en obedecer a Dios y sujetarme a mi esposo. Una no la conozco. Y al hombre le dijo: dado que hiciste caso a tu esposa y comiste del fruto del árbol del que te ordené que no comieras, la tierra es maldita por tu culpa. ¿De qué tenemos que gloriarnos los hombres, hermano? De nada. Seamos honestos, hermano. ¿De qué tenemos que presumir? De nada. De nada, absolutamente de nada. Los seres humanos, sobre todo los varones, somos muy propensos ¿a qué? Mira la iglesia tan hermosa. Mira lo que he logrado. ¿Qué hace, hermano? Nada. Lo único que logramos, hermano, fue que la tierra fuera maldita por nuestra culpa. Toda tu vida lucharás para poder vivir de ella. Mire qué cuesta, hermano. Te producirá espinos y cardos, aunque comerás de sus granos. Con el sudor de tu frente obtendrás alimento para comer hasta que vuelvas a la tierra de la que fuiste formado. No tendríamos por qué estarnos quejando los hombres cuando trabajamos arduamente y duro, hermano. A veces los pastores somos así. Nosotros estuvimos ahí en Huatulco, hermano, que fuimos a 3 servicios el mismo día. A las 3, a las 5 y luego hasta en la noche, hermano. Y tú dices: ay, Señor, ¿cómo trabajé? ¿Y de qué? Por tu culpa fue maldita en la tierra, ¿de qué te quejas? No tendríamos por qué estar ahí fijándonos, hermano. Y esperar reconocimiento. ¿Por qué, hermano? Si nosotros pecamos contra Dios, nosotros directamente desobedecimos a Dios. Pues fuiste hecho del polvo y al polvo volverás. El Señor le dijo a Adán que había sido condenado a una vida de ajetreo y sudor, dedicado al cultivo de una tierra maldecida a la que volvería como polvo al morir. De manera que Adán y Eva cayeron en desgracia y vergüenza. Su vida se hizo muy difícil y por encima de todo fueron condenados a morir, tal como Dios les había advertido que sucedería como resultado de la desobediencia. Dios no miente, hermano. Dios, si lo dice en su palabra, lo va a cumplir. Ahora, hermano, en medio de toda esa calamidad vemos evidencias claras de la gracia divina hacia Adán y Eva, y consideremos a continuación algunas de las bendiciones que fluyeron a pesar y a causa de la maldición. Escuchen. Porque siempre nosotros solamente estamos viendo lo malo, hermano, en las pruebas, en las luchas, en las situaciones en las cuales tenemos dificultades en la vida, solamente estamos viendo lo malo, no alcanzamos a ver la bendición de Dios. Y hoy yo espero que su visión de las cosas que Dios permite en nuestras vidas, de las dificultades, de las luchas, las pruebas, los dolores, los sufrimientos, yo espero que su visión y la mía cambie en este día, hermano, para ver cómo hay bendición en medio de toda esa tragedia. Número 1, vida garantizada para la humanidad. Cuando el Señor le dijo a Eva: con dolor darás a luz los hijos, ¿qué crees que es lo que ven ahí las hermanas? Y los pastores que enseñamos eso. Con dolor darás a luz a los hijos, pero nunca nos pasó por la mente que eso era una garantía, una promesa de que no van a morir, tendrán descendencia, seguirán viviendo. Nada más vemos lo que queremos ver. Las palabras de Dios a Eva implican con claridad que la humanidad como raza habría de sobrevivir.
Eva daría nacimiento a la descendencia de Adán, y a pesar de que el parto vendría acompañado de mucho dolor, su mención misma demostró que Dios no iba a destruir a Adán y a Eva, y con ellos el futuro de la raza humana. Si revisamos el texto, tan pronto como terminan las palabras de maldición, la Biblia dice: y llamó a Adán el nombre de su mujer Eva, por cuanto ella era madre de todos los vivientes. Por eso es importante poner detalle al texto, hermano. Y no, alábelo porque él vive. Gloria a Dios, aleluya. Yo no estoy diciendo que esté mal, hermano, pero eso no sirve de nada si no hay comprensión del texto. ¿De qué unción estamos hablando? ¿De qué me sirve caerme, hermano, en un servicio? ¿De qué me sirve dar vueltas como loquito? ¿De qué me sirve sentir calientito o frío si no entiendo el texto de la Biblia? Si sigo siendo el mismo, si no hay cambio interno en mí, ¿de qué sirve? Que me pongan las manos, que me echen aceite. No sirve de nada, hermano, si no entendemos la bondad de Dios, si no entendemos la grandeza de Dios, si no entendemos que Él es Dios. Número 2, garantía de destrucción de Satanás. Y pondré hostilidad entre tú y la mujer, y entre tu descendencia y la descendencia de ella. Su descendencia te golpeará la cabeza, y tú le golpearás el talón. ¿Qué traduce Reina Valera? Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. Está claro, hermano, que ese texto es una profecía con respecto a la persona de ¿quién? De Cristo. Una vez más, Vania, Hebreos 2:14, Silvia, 1 de Juan 3:8 y 9, y ¿sí lo ves? Apocalipsis 20:10. Primero Hebreos 2:14, después 1 de Juan 3:8 y 9, y después Apocalipsis 20:10. Ok, vamos con Hebreos 2:14. Así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. Primera de Juan 3:8 y 9. El que practique el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar, porque es nacido de Dios. Amén. Apocalipsis 20:10, por favor. Y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Todos esos textos que vamos a leer, hermano, toda esta información estaba implícita en la maldición, y también que suministró a Adán y a Eva un ancla firme para sus esperanzas. Entiendo lo que le estoy diciendo, hermano, y no porque no me estoy refiriendo a que no tengamos inteligencia, sino que permita que la palabra haga habitación en su corazón. Si usted y yo contendemos contra el pecado, si usted y yo nos permanecemos fieles y firmes con Dios, orando cada día para decirle al Señor: tú sabes que yo no puedo, Señor. Tú sabes que en mí, en mi persona hay maldad, que soy propenso, Señor, a pecar contra ti, pero tú, Señor, sí puedes obrar en mí a través de tu Santo Espíritu. Tú puedes quebrantarme, Señor, tú puedes doblegarme, Señor. Y el anhelo de mi corazón, Señor, es poder servirte en santidad, poder no avergonzarme, Señor. Ayúdame. Y esa sería ancla suficiente, hermano, para perseverar hasta el final y jamás apartarte de los caminos de Dios. Cuando reconocemos, hermano, nuestra debilidad, cuando somos honestos con Dios y nos dejamos de payasadas, hermano, una cosa que se me ha criticado mucho a mí es: usted es demasiado explícito con su testimonio, hermano. Usted da hasta detalles de las porquerías que hizo. ¿Vergüenza de qué, hermano? Si Dios lo sabe. ¿Por qué tendría yo que callar lo que Cristo hizo? ¿Por qué yo tendría que guardar mi dignidad, que no sirve para nada,
para esconder la grandeza de Jesucristo en mi vida, que lavó cada uno de mis pecados, lavó con su sangre preciosa cada uno de mis pecados y los perdonó. ¿De qué tengo que andarme cuidando? ¿Qué tengo que andar escondiendo? Si eso fue, ahora ya no es, ahora las cosas son diferentes en Cristo. Ahora tengo un futuro y una esperanza y no voy a callar de decir lo que Dios hizo en mi vida. Pero no para presumir, hermano, no para gloriarme de mí mismo, no, sino para que el poder de Cristo sea reconocido en la vida de alguien que no merecía ni siquiera una oportunidad. No soy más digno que nadie. Es más, si nos tuviéramos que catalogar entre muchos pastores que conozco, yo sería el más indigno de todos, hermano, un pervertido de primera. Y Dios me salvó por su grande misericordia, por su poder, por su bondad. ¿Un mérito mío? No. Yo no quería nada con Dios. Apenas esos días platicaba yo con, no sé si con mi hija o con mi hijo. Si usted hubiera estado ese viernes ahí, hermano, mire, aquí en mi mente están presentes los momentos importantes de Dios en mi vida. Ese viernes, hermano, vino un pastor invitado, creo de Pizayuca. Y el hombre solamente tenía una molestia en la garganta, hermano. Porque usted sabe que en todas las iglesias, hermano, todo el mundo quiere ser reconocido, pero nadie quiere servir. Y ese día, hermano, yo doy gloria a Dios porque me hizo metiche. Nadie me dijo nada, pero yo veía que tenía una molestia y salí corriendo, hermano, a comprar unas pastillas para la molestia. Y se las di. Y me encaminé, hermano, por ese pasillo. Y el hombre me dijo, yo iba de espaldas, y me dice, Dios tiene una hermosa familia para ti y te va a llamar al pastorado. Fue las dos cosas que me dijo. Y yo, dentro de mí, hermano, yo me acababa de divorciar en aquel tiempo. Y dije yo, si supiera que me acababa de divorciar. Pero algo dentro de mí lo creyó, hermano. Algo dentro de mí creyó esa palabra. En el día de hoy estoy casado, con una hermosa familia. No soy pastor. No sé explicarle cómo fue, pero algo en mí creyó eso. Y por eso soy pastor. Tres, la primera promesa de un redentor entre tu simiente y la simiente suya. Consideremos el texto para entender mejor la revelación contenida en él mismo. En primer lugar, él, estamos hablando de Cristo, sería la simiente de la mujer. Esto es significativo porque casi siempre se habla de la descendencia como la simiente del Padre. Y esta parece una referencia sutil al nacimiento de Cristo de una virgen. Él descendió de una mujer en sentido terrenal, pero Dios fue su único progenitor y Él es el Hijo unigénito de Dios. Por eso le digo, hermano, que cuando yo ayer estaba estudiando esto me quedó muy claro. No tengo nada de qué enorgullecerme, hermano. Si estos pequeños, al igual que mis dos hijos mayores, le sirven al Señor, yo no hice nada, hermano. No es mérito mío. Yo no puedo decir, es que son mis hijos. No. Porque Cristo Jesús vino no de simiente de carne, no de simiente de varón, sino de simiente del Espíritu Santo, de simiente de Dios. Y ahí está la importancia, hermano. Toda la gloria es para Cristo, hermano. Toda la gloria, toda la alabanza, toda la adoración, todo el reconocimiento, hermano, es para Cristo, para ningún ser humano. No hay nada de qué estar presumiendo, hermano. Hacemos mal cuando nos llenamos de orgullo y presumimos, hermano, nuestras descendencias, porque no fue por nosotros, fue por Cristo. Lo que usted ve el día de hoy aquí, hermano, los que ministramos, ¿qué nos hizo Cristo? Es Él el que nos levanta, Él es el que nos permite el día de hoy estar aquí, hermano.
por su pura misericordia. Y nosotros tenemos que hacer la parte que nos corresponde, nada más. Ahora bien, en segundo lugar, habría enemistad entre Cristo y la serpiente, y pondré enemistad entre ti y la mujer. Esto tiene que ver con el conflicto continuo entre Satanás y Cristo. Satanás, el destructor de almas de los hombres, se opone a Cristo, el Salvador del mundo. El maligno detesta al Santo de Dios, así que él mismo se opone junto con su simiente, que son todos los que pertenecen a su reino, demonios y humanos, en contra de la simiente santa de la mujer. Por eso no debería caernos de sorpresa que siempre estamos en una lucha, porque ya estaba escrito, y habrá conflicto entre la simiente de Cristo, que somos los cristianos, ¿contra qué? Contra la simiente de Satanás. Pero hermano, ¿por qué me pasan todas estas luchas? Porque hay batalla. Por eso, no quieres que haya batalla, no seas de Cristo, pero te vas a ir al infierno, ¿no? ¿Qué más dice, hermano? En tercer lugar, la simiente de la mujer habría de sufrir y padecer. De sufrir y padecer. Tú le irás en el calcañar. Esto habla del sufrimiento de Cristo en la cruz. En cuarto lugar, el Salvador triunfaría. Esta te dirá en la cabeza. Y eso, hermano, es el Evangelio de la salvación. Eso es lo que significa. En el texto, hermano, te dirá en la cabeza. Te matará. Aparentemente tú lo habrás vencido, pero Él te matará. Te quitará el poder. Ya no tendrás poder sobre las almas, no las podrás condenar, porque todo aquel que ponga su fe en Cristo será salvo. En quinto lugar, hermano, y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. Para nosotros eso significa que la sangre de Cristo es la vestimenta que nos cubre cuando confiamos en Él como Salvador. Esto es igual a fe. Por eso no podemos pisotear la sangre de Cristo como si fuera cualquier cosa, hermano. Esa es la vestimenta que nos hace aceptos delante de ¿quién? El Padre. ¿Qué es lo que siempre hace referencia los que enseñamos la Biblia? Ay, les puso túnicas de pieles. Ahí está el primer sacrificio de un animal, derramamiento de sangre, pero se nos olvida el verdadero significado. Esas vestimentas, hermano, eran permanentes y no como las hojas de higuera. Los que hemos ido algunos al campo sabemos que una hoja, ¿por cuánto dura? Y a ver, trata de hacer un vestido, se rompe. Pero unas túnicas de piel, hermano, son verdaderas, son genuinas, son duraderas. Por eso lo único que salva, hermano, y perdona pecados y lava pecados es la sangre de Cristo, nada más. Por eso, hermano, todas aquellas personas que están en el catolicismo y van con un señor llamado Francisco, creo que se llama ahorita, ¿no? Y le besan la mano y según me perdonó mis pecados, me puso la mano, nada más te llenó de bacterias. El pastor, ore por mí. Si yo oro por ti no pasa nada, yo lo hago en obediencia a Dios, porque dice el texto que si alguno está enfermo, vaya a los ancianos y estos oran por él y úngale con aceite. Lo hacemos en obediencia, pero tu esperanza no puede estar en un ser humano. Tu esperanza está en Cristo, hermano. Y ese mal que cometen muchos cristianos, van con el pastor tratando de encontrar una solución que solamente Cristo da. Fíjese bien. ¿Qué dice Efesios 2, 8 y 9? Rápidamente, ya estamos terminando. Porque por gracia sois salvos, por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Efesios 2, 8, 9 nos dice que si tratamos de ganar justicia por medio de nuestros propios méritos, es el equivalente a coser hojas de higuera para cubrirlos. Nuestra propia justicia es quebradiza e inservible para nuestro pecado. Mención aparte merecen los versículos 22 al 24. Si lo pensamos bien, fue una expresión maravillosa de amor por parte de Dios para nuestros primeros padres. Vamos a analizar más acerca de este texto, hermano, 22 al 24. Lo que quiero que te quede claro, hermano, es lo que acabamos de mencionar en Efesios 2, 8 y 9.
Una persona, hermano, que ha cometido pecado contra Dios, y vuelvo a hablarte de esos pecados que ofenden terriblemente la dignidad del cuerpo de Cristo, ya te hablé de ellos. No lo resuelves, hermano, ministrando. Yo estoy en contra de esos pastores que cuando una persona está en pecado deliberadamente abierto, lo ponen a servir. Yo estoy en contra de eso, hermano. No sirve de nada. No sirve de nada. No tapa la vergüenza, no tapa la culpa. Si Cristo no te levanta, si Dios no te restaura, no sirve de nada tu servicio. Escuche bien. Luego el Señor Dios dijo: miren, los seres humanos se han vuelto como nosotros, con conocimiento del bien y del mal. ¿Y qué ocurrirá si toman del fruto del árbol de la vida y lo comen? Entonces vivirán para siempre. Ahí es cuando ellos son expulsados, hermano. Pero eso, hermano, como te lo dije, es una muestra de amor, una expresión maravillosa de amor de parte de Dios. Adán y Eva ahora aparecen en desgracia y vergüenza delante de Dios y de los santos ángeles. Por experiencia propia comprobaron que lo que la serpiente les prometió era mentira. Fue muy triste el resultado de su pecaminosa ambición, pero por experiencia propia nosotros sabemos que el ser humano no aprende de sus errores. ¿Hay esa alabanza que dice tropezar de nuevo con la misma piedra? Una y otra vez los seres humanos. Ay, Señor, de verdad, si me perdonas, Señor, ahora sí, de verdad, te prometo, Señor, que no vuelvo a pedir un prestado. Ya, y te saca Dios de... Y otra vez. Fíjese bien. Por lo tanto, en su rebeldía eran capaces de comer del árbol del bien y del mal. ¿Del árbol qué? De la vida. ¿Tú crees que no les pasó por su cabeza? ¿Por qué Dios los expulsó? Porque en algún momento la malicia del hombre hace, bueno, ahora voy a comer del árbol de la vida. Y entonces, hermano, nada de esto existiría. Esa es una pregunta porque me equivoco. Nada. Sí, gracias. Yo estaba dormido cuando dice eso. Gracias. Así que el Señor Dios los expulsó del jardín de Edén y envió a Adán a cultivar la tierra de la cual él había sido formado. Esto indicaba su exclusión y la de toda su raza de la comunión con Dios. Su relación con Dios quedó derogada y perdida, y aquella comunicación que había sido establecida entre el hombre y su Hacedor fue interrumpida y quebrantada. Pero le aseguro, hermano, que no ha notado nada en el texto, al igual que yo. Lo que le estoy explicando, hermano, es porque yo ya lo estudié, si no, no lo sabría. Porque ya ve que los pastores somos pero bien mentirosos. Me acaba de llegar revelación de Dios. No, lo estudiaste. Escuche. Así que el Señor Dios los expulsó del jardín y envió a Adán a cultivar la tierra. ¿Por qué no lo mandó al infierno? ¿Por qué no lo mandó al desierto? ¿Por qué lo manda a cultivar la tierra? Porque así es Dios, hermano. ¿Ha escuchado usted esas absurdas declaraciones de pseudocristianos, no? Si Dios te quita algo es porque te va a dar algo mejor. ¿Quién les dijo esas mentiras, hermano? ¿De dónde sacan eso? Bíblicamente hablando. Lo quita del Edén y lo mandó a algo mejor, a labrar la tierra. Pero lo que sí debemos entender, hermano, es que cuando Dios te quita algo y te disciplina, hermano, es para tu bien y para el mío. Claro que sí. Para ver si aprendemos de nuestros errores, para ver si nos damos cuenta en dónde estábamos y ahora dónde estamos, hermano.
Hay una gran diferencia, hermano, en cuando tú eres ministro de una iglesia tan grande y donde todo el mundo te dice, ay, hermano, usted me ministra. En aquel tiempo, hermano, estos niños eran amadísimos. La gente se moría, yo se lo cargo, hermano, yo se lo cuido. Hubo una hermana que hasta me echó pleito porque le puse Débora a mi hija. Ella se llama Vania Débora. Y me dijo, yo le doy dinero para que vaya y le cambie el nombre. De ese tamaño querían a mis hijos, hermano. Yo no tenía que preocuparme por con quién encargarlos. ¿Qué tal cuando nadie te conoce, hermano? Y él está ahí con tus hijos. Pero por cuanto pecabas contra Dios, cuando lo hacías en oculto, ¿te acuerdas, pastor, cómo lo hacías en oculto? Cuando tú pensabas que nadie se daba cuenta de lo que tú hacías allá en Coatzacoalcos, mira por tu pecado lo que le pasa a tu familia también. Debemos notar que no lo expulsó del mundo, sino del paraíso. Lo envió a un lugar de trabajo, no de tormento. Ahí está la bondad de Dios, hermano. Nos disciplina, nos quita las cosas, pero no nos termina, no nos desecha. Nos da oportunidad. No vemos la bondad de Dios. Nada más vemos lo que perdimos. No lo hubieras perdido si no hubieras pecado contra Dios. Si hubieras sido fiel, si hubieras sido constante, si hubieras tenido fe. Después de expulsarlos, el Señor Dios puso querubines poderosos al oriente del jardín de Edén y colocó una espada de fuego ardiente que destellaba al moverse de un lado a otro, a fin de custodiar el camino hacia el árbol de la vida. Esto nos dice que no había acceso al camino del Edén. Se lo voy a poner en palabras sencillas, hermano. Había quedado prohibido ¿qué? Entrar al jardín. La consecuencia, el pecado. Ya no había comunión entre Dios y los hombres. ¿Qué dijo Jesús, hermano? Yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Así como la espada encendida impedía la entrada al Edén, donde un día hubo comunión plena con Dios en inocencia plena, ahora la única esperanza era a través de la simiente de la mujer. Porque te digo que el ser humano, hermano, somos pero bien hábiles, ¿no? Ya sé cómo le hago. Voy como del fruto, vivo para siempre. No entiendes. No entendiste las palabras de Dios solamente a través de la simiente de la mujer, a través de Cristo. No hay otro medio, hermano. No hay otro camino. No inventes atajos. No hagas cosas que Dios no te pidió que hicieras. Solamente cree en Jesucristo. Solamente obedece su palabra. Solamente vive para Dios. Cualquier otra cosa que tú hagas, hermano, no viene de parte de Dios, sino cumple con las especificaciones de Dios. El día de hoy, el pecado impide la entrada a Dios, es decir, a través de la sangre del Cordero, Cristo Jesús. Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Amén. Hechos 4, 11, 12. Espero que los maestros, le encargo a mi esposa, que es la encargada de lo que es escuela dominical para los niños,